Hebreos capítulo 3. Esta es la tercera parte y lo titulamos Tu obediencia es la evidencia de tu fe. Todos decimos tener fe, sin embargo, nuestra obediencia es lo que realmente va a hablar de, la fe que realmente tenemos. En nuestro estudio anterior hablamos de las implicaciones que tuvo para los hebreos en el desierto el castigo de Dios para que no entraran al reposo que el Señor les había prometido. Una promesa que, como ya sabemos, generó una responsabilidad a cargo de los hebreos y esa responsabilidad fue obedecer y ser fieles al Señor. Pero como no lo hicieron así, la consecuencia fue que no entraron a la tierra prometida. Imagínate lo triste para muchos, pero pues es una consecuencia que nos sirve de evidencia y advertencia el día de hoy. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Entonces esto tiene que ver con la analogía. Esto que nos expone el autor de la carta es una analogía eh, por medio de la cual el autor nos expone eh, y expuso en su tiempo, ¿sí?, respecto a los judíos que aún no estaban convencidos de las consecuencias que tendría el rechazar a Yeshua, al Mesías, al Hijo de Dios, a quien el autor de la carta, a todos estos judíos, por supuesto, que el autor de la carta les hace ver, les advierte de esta promesa que podían perder o podían perder, ¿no? Hoy en día, igualmente, esas palabras del autor de la carta de los Hebreos son, por supuesto, actuales en su advertencia, porque estamos en el mismo contexto. Estamos en la espera del regreso del Mesías. Así es que esta promesa que recibieron los hebreos en el desierto, también en el tiempo del autor de la carta y hoy en día, la responsabilidad, ¿cuál fue? Tener un corazón sano. Evitar tener un corazón de incredulidad, porque es justo eso lo que nos aparta de Dios y en consecuencia, pues de su promesa. Y en ese sentido, pensar en el reino de Dios, que es el equivalente a la tierra prometida y nuestro reposo, pues tiene que ver necesariamente con estar pensando en los tiempos, en los últimos tiempos. Un aspecto que necesariamente debe estar en la mente de quienes tienen mentalidad de reino. ¿Tú tienes mentalidad de reino? Entonces debes estar pensando justo en los últimos tiempos. No con miedo, sino con discernimiento. Por supuesto que tiene que ver con lo que Yeshua nos ordenó hacer. ¿Qué dijo en relación a esto? Estemos preparados. ¿Por qué esto hace la diferencia entre los que tienen una mentalidad de reino y los que no tienen una mentalidad de reino? Porque esto es vital, hace una gran diferencia entre unos y otros. La razón tiene que ver con el hecho de que quienes aún no tienen esta mentalidad de reino viven con sus vidas solo con su propio discernimiento, en base a su propio discernimiento, en base a lo que en su carne, en sus capacidades, pueden entender que es lo mejor. Pero ellos no van a tener las capacidades de discernir lo que solo en el espíritu se puede discernir.
y en consecuencia no pueden discernir la cercanía del regreso del Mesías. Si esto ocurre con personas que no tienen mentalidad de reino, no van a estar preparadas. Pero si hemos estado obedeciendo, si tú has estado obedeciendo acerca de la necesidad de vivir en el Espíritu, entonces somos personas que entendemos las implicaciones de la instrucción que nos dio Yeshua, Jesucristo. Lucas capítulo 12, verso 39 en adelante, dice así: pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Aquí está la orden. Estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Y ese es justo el mensaje del autor de la carta a los Hebreos. Estar preparados. Esto implica no tener un corazón malo de incredulidad para poder estar preparados para el fin de los tiempos. Porque la exposición del autor de la carta nos ha demostrado con las propias escrituras que lo que vivió Israel en el desierto es un paradigma para entender al pueblo de Dios hoy en día. Entonces, acompáñame en tu Biblia, ahí el capítulo 3, y vamos a retomar el estudio ya para concluir capítulo 3 a partir del verso 12. Vamos a leer nuevamente este versículo, lo analizamos en el estudio anterior, pero dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este versículo lo analizamos en el estudio anterior y entendimos que debemos tener cuidado de no caer en estas actitudes de las que nos habla el autor. Es decir, maldad e incredulidad, ¿sí? Y muchos podrían decir, bueno, es que hay gente que no es mala. ¿Pero qué crees? Están vinculadas estas dos palabras. Estos dos conceptos se encuentran totalmente relacionados porque cuando no creemos viene a nuestra vida la maldad. Cuando somos incrédulos viene la maldad. Y aquí hay un problema porque la gente común y corriente tiene el concepto de maldad como aquellas personas que se dedican a robar necesariamente, ¿no? O que se dedican a asesinar, que se dedican a cometer delitos. Esos son los que tienen maldad. Desde el punto de vista bíblico, el concepto bíblico de maldad es muchísimo más amplio y mucho más sutil. Y es ahí donde debes de tener cuidado, de no estar cayendo en esas actitudes y sin darte cuenta. La maldad literalmente es lo opuesto a la voluntad de Dios. La maldad es lo opuesto a la voluntad de Dios. Caso contrario, cuando obedecemos y somos fieles a la voluntad de Dios, entonces viene a nuestra vida la bondad y la disponibilidad para hacer lo bueno, aquello que le agrada a Dios. Entonces, unas actitudes dan paso a otras. Y vemos que la maldad y la incredulidad generan la actitud de apartarse del Dios vivo. Y esta es otra palabra importante, por cuanto que tiene que ver con la apostasía. El pecado que en términos concretos significa apartarse de la verdad, separarse del buen camino que ya se conocía. Si tú ya habías entendido que es necesario obedecer a Dios, pero de repente comenzaste a escuchar otras voces
y escuchaste a aquellos que dicen, no, pues es que eso es legalismo, eso ya no es necesario, la ley de Dios ya no es necesaria porque para eso vino Jesucristo y murió por nosotros. Una serie de argumentos maquillados con todo el propósito de apartarte de la verdad, del camino. Esa es la apostasía. Entonces viene la incredulidad. Y puedes decir, no, pues yo sí creo, solamente que ya entendí mejor. No, te apartaste de la verdad. Recordemos que, como ya lo estudiamos en la segunda carta a los tesalonicenses, Dios nos ha prometido que antes que venga su ira en aquel tiempo, nosotros seremos arrebatados para no sufrir su ira. Esta es nuestra esperanza, lo que el apóstol Pablo describió como nuestra bendita esperanza. Y dice el verso 13, continuamos ahí en Hebreos, verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el engaño pues, es una característica inherente al pecado. Y por eso es muy peligroso. Pongamos atención a la palabra hoy, que una vez más cita el autor. Esta palabra es muy importante y la repite en varios pasajes de la carta. Así es de que en el contexto de este pasaje dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vosotros vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ese es el contexto. Cada vez que habla el autor de esta palabra hoy, recuerda este pasaje, lo que ocurrió en aquel entonces. Y por eso dice, si escuchas hoy su voz. Por eso les decía hace un momento, ¿tú escuchas la voz de Dios? ¿O continúas pensando que Dios dejó de hablar porque ya no hay profetas? ¿O solamente te va a hablar a través de aquella persona que se pone al frente y se dice a sí mismo que es un profeta o apóstol? No caigas en la mentira ni el autoengaño. Dios ha seguido hablando, sigue hablando a su pueblo. Solamente que aquí hay que discernir en el espíritu cuándo es que el Señor nos está hablando a través de las circunstancias. La forma cambió, pero sigue hablando el Señor a través de su espíritu. Y estas palabras, una vez más, de este pasaje, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Estas palabras el autor de la carta las cita y tienen que ver con el Salmo 95 que ya estuvimos analizando en estudios anteriores. En los últimos días, antes del arrebatamiento, habrá oportunidad para venir a la fe y ser parte de la esperanza que nos ha anunciado el Señor, de su reino, la vida eterna. Y esta gran oportunidad se dará a través de señales y maravillas en los cielos. Va a ser tan evidente, que todo el mundo se va a dar cuenta. Serán señales que han sido profetizadas, señales que se darán antes de la ira del Señor. Estas señales se van a dar antes de la ira del Señor. Por esa razón va a ser un tiempo muy importante en el que aún, mientras no venga el arrebato, habrá tiempo. Joel capítulo 2, la profecía de Joel capítulo 2, a partir del verso 28, dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré
prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Esa es la ira, el día de la ira de Dios. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por esa razón les comento, todo aquel que confiese al Señor. Y confesar tiene que ver con creer, con vivir, con hacer un cambio de vida y seguir al Señor. Eso es confesar realmente, no solamente decirlo de palabra. Y tiene que ver, y eso es verdaderamente invocar el nombre del Señor, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Entonces, vemos qué importante es este aspecto de entender, tener discernimiento acerca de los últimos tiempos. Cuando en la tierra se den estas señales, este tiempo será la última oportunidad para confesar al Mesías, a fin de recibir la salvación y ser parte de esta bendita esperanza, es decir, el rapto, justo antes de que caiga la ira del Señor. Este tema ya lo hablamos con abundancia, sobreabundamos en ese tema en 3 estudios, es una serie de 3 estudios que tuvimos en las fiestas de otoño. Recordarán que titulamos esta serie de estudios, La profecía de los últimos tiempos. Está disponible ya en YouTube, en las plataformas de SoundCloud, también lo pueden descargar gratuitamente por si quieren abundar en el tema. Así es de que la exhortación del autor de la carta para todo aquel que escucha este mensaje es que hoy es la oportunidad para que no endurezcas tu corazón, para no rechazar, obedecer al Mesías, independientemente de que algunos podrían estar tomando la decisión equivocada de esperar, ¿no? Pues ya leí algo de profecía, bueno, ya sé que se van a ver estas fechas, ¿no? Bueno, estas señales. Entonces, podrás estar tomando la decisión equivocada de esperar aquellos días para creer, hasta ver las señales. Pero hay un problema si tú estás pensando eso. ¿Por qué? Porque cada vez que se presenta a tu vida la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y en consecuencia obedecer, pero tú lo rechazas, lo que pasa es que estás endureciendo tu corazón. Estás haciendo lo contrario a lo que te está advirtiendo el autor de la carta a los hebreos. No endurezcas tu corazón. Ya escuchaste el mensaje, ya conoces el evangelio, pero sigues con tu vida, sin cambios. Estás rechazando la voz de Dios. Lo que pasa cada vez es que estás endureciendo tu corazón cada vez que ocurre esto. Tu corazón se endurecerá y si sigues así, se endurecerá hasta el punto en que será casi imposible que llegues a poder cambiar de decisión. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, Dios mismo habrá endurecido tu corazón para no escuchar ya. Algo que desde luego, pues esto infunde un temor reverente al Señor. El endurecimiento que viene por el pecado tiene una mecánica lógica, muy lógica. Cuando una persona rechaza a Dios y a sus mandamientos, sus instrucciones, ¿por qué lo hace? Pues lo hace porque ha decidido continuar haciendo aquellas cosas que sabe de antemano que no son buenas, cosas que no son correctas delante de Dios. Y entonces ya escuchó, pero decide no cambiar su vida, continuar.
Y en esas circunstancias, cuando la persona peca, ese pecado hace que el corazón de la persona sea poderoso, se va haciendo poderoso para el engaño y peor aún para el autoengaño. Y entonces comienzan a tener una serie de argumentos que se crean argumentos ellos mismos, con todo el propósito de no obedecer, de saltarse uno que otro mandamiento. Y eso es justo lo que te hace pecar. Estás endureciendo tu corazón. Verso 14, continuamos, dice, porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, somos participantes del Señor, somos parte de Él, somos de su pueblo, si es que mantenemos hasta el fin nuestra confianza del principio, hablando de la fe. Esta palabra, la palabra confianza, deriva de dos palabras griegas, la palabra hupo, que significa el lugar donde estás, el lugar donde estás de pie, y la palabra istemi, que significa estar de pie o estar firme. Es decir, estar de pie y el lugar donde estamos de pie. Eso tiene que ver con confianza. Por lo que en el contexto del pasaje significa que tener confianza es estar de pie, lo cual es el fundamento de nuestra fe. Estar firme en nuestra fe. ¿Dónde? En el Mesías. Esto es lo que debemos mantener firme hasta el fin. Nuestra fe en Él. Y verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, una vez más, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquellos hebreos en el desierto escucharon la voz del Señor. Así es de que no podemos decir que ellos no sabían. Conocían cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo, se rebelaron. Provocaron a Dios, es decir, que la desobediencia provoca el juicio de Dios. Por cuanto que la fidelidad de Dios tiene que ver tanto con su bendición cuando obedecemos como con su maldición cuando desobedecemos. Eso es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios tiene esas dos cualidades, la bendición y la maldición. Él es fiel. Él ya lo advirtió y eso es una promesa que Él ha hecho y Él va a cumplirla. No estés pensando que solamente son bendiciones lo que viene de Dios, no. Él advirtió que vendría maldición a tu vida si te apartas de su camino. Así es que cuando el salmista habló de provocación, se refirió a la respuesta de Dios, a la respuesta fiel de Dios conforme a su carácter de justicia, porque su justicia es una balanza entre el amor, la misericordia y la justicia. Cada vez que alguien te habla de la palabra de Dios y si tú lo rechazas, lo que estás haciendo es endurecer tu corazón para no obedecer. Y estás empoderando el engaño. Estás empoderando el engaño, le estás dando poder al engaño en tu corazón para no obedecer, para continuar pecando. Y en consecuencia, por tu rechazo, vas a provocar la respuesta de Dios. Dice el verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Está hablando de todos. Todos los que salieron
de Egipto, todos los que fueron liberados, todos los que conocieron los mandamientos de Dios, los que escucharon su voz. Efectivamente, Dios estuvo enojado con toda esa generación, con las últimas excepciones, con las únicas excepciones de Josué y de Caleb. Ellos obviamente entraron porque ellos fueron fieles. Ellos se manifestaron en fidelidad porque le creyeron a Dios. Muchas de las personas que salieron de Egipto en realidad lo hicieron por razones distintas a la verdadera esperanza de la tierra prometida. Algunos de los hebreos murieron en la plaga, en la última plaga. Muchos de los hebreos no creyeron. Obviamente, como ocurría en los tiempos en que Israel tenía asimilación con otros pueblos, ¿qué ocurrió? Pues obviamente que hubo hebreos en aquel entonces que no creyeron, simplemente no guardaron la Pascua. La plaga de las tinieblas vino, ¿sí? Pero ellos no obedecieron al mandamiento de Dios. Esto significa que se perdieron, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente. Porque la plaga tuvo implicaciones, la consecuencia de la plaga tuvo implicaciones espirituales, no solamente físicas. Sí, sabemos, describe la Escritura que murieron, pero ¿cuál fue la causa? La causa fue la desobediencia, el no creerle a Dios. Ellos murieron físicamente y murieron espiritualmente porque ellos no guardaron la Pascua. Pero cuando ocurrió la Pascua y el juicio de Dios cayó sobre Egipto, con la muerte de los primogénitos, el terror se apoderó de todos los egipcios y de Faraón incluyendo. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues dejó que se marcharan los hebreos. Y no solo eso, sino que Dios provocó que los egipcios, el pueblo egipcio, echara a todos los hebreos de Egipto. Quisieran o no quisieran, los echó. El pueblo egipcio los echó a los hebreos. Ya no querían que estuvieran más en la tierra de Egipto. Así es de que no todos los que salieron con Moisés en realidad salieron por fidelidad. Muchos de ellos salieron porque los corrieron, por ser hebreos. El resultado de la decisión que tomaron las personas que no fueron conscientes de la responsabilidad que implica seguir a Dios vivo, pues se vio reflejado en el momento en que despreciaron los mandamientos de Dios. Porque su perspectiva de vida no tuvo nada que ver con hacer un pacto. No salieron con ese propósito. Y ese pacto, ¿qué fue lo que implicó? Cumplir la voluntad de Dios. Y muchos de ellos quizás muy a la ligera dijeron, todo lo que diga el Señor, eso haremos. Después de que escucharon la propuesta de Dios para hacer ese pacto. Así es de que hoy en día puede estar ocurriendo lo mismo. Puede ser que quizás a ti te ocurrió lo mismo. Decidiste hacer un pacto, pero no fuiste consciente de las implicaciones y todas las responsabilidades que trajo ese pacto a tu vida. Entonces tienes de dos: o te mantienes fiel, regresas al camino, o simplemente endureces tu corazón, pero estás siendo enterado de cuáles son las consecuencias. Entonces, el resultado de la decisión que muchas personas tomaron en aquel entonces para salir de Egipto
Ellos no muchos de ellos no fueron conscientes de esta responsabilidad. La responsabilidad de seguir a Dios, al Dios de Israel. ¿Y qué ocurrió? Bueno, cuando se enteran de los mandamientos, muchos de ellos dijeron, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con eso. Lo mismo que hoy en día ocurre. Cuando comienzas a conocer la ley de Moisés, de repente hay cosas que ya no te gustan, ya no te gustaron. Por ejemplo, la circuncisión, un tema muy complicado en ocasiones para muchas personas y buscan argumentos por donde tú quieras, muchos argumentos para no circuncidarse. Y dicen estar en pacto, pero no se circuncidan. Y entonces son personas que muchas veces sin conocer las escrituras comienzan a tomar argumentos basados en argucias humanas. Y a la luz de las escrituras, todos esos argumentos no tienen ningún sustento. La perspectiva de vida de esas personas quizás no tuvo nada que ver, como ocurrió en aquellos hebreos que salieron de Egipto, no tuvo nada que ver con hacer un pacto en realidad. En realidad hacer un pacto y cumplirlo. Y ese pacto, en aquel entonces, con los hebreos, implicó que cumplir la voluntad de Dios. Tal cual. Ellos lo dijeron. Después de que Moisés les hizo esta promesa, esta propuesta de parte de Dios, el pueblo que respondió, todo lo que diga el Señor, eso haremos. Todo. No dijo, vamos a analizarlo, vamos a ver, simplemente voy a obedecer. Así es que cuando se enteraron de ciertos mandamientos, no les agradó someter su voluntad a la voluntad de aquel que los liberó de la tierra de Egipto. Son esas personas las que oyeron su voz, la voz de Dios, pero se rebelaron contra su voluntad. Hoy en día muchas personas que hicieron un pacto con el Señor. Incluso se llegaron a circuncidar, hablando de varones, con tal de participar en la Pascua. Pasó el tiempo y de repente te das cuenta que en realidad no asumieron el compromiso del pacto de obedecer a Dios, de seguir su camino. Y eso es muy triste, porque es justo lo que sucedió con los hebreos, con muchos hebreos que salieron de la tierra de Egipto. Entonces son esas personas las que escuchan la voz de Dios, pero se rebelan contra su voluntad. Continuamos en el verso 17. Y pregunta el autor, ¿con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, subraya la palabra pecaron, o sea, no fue con estos que llevaron a cabo esas actitudes, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Está hablando de cadáveres, de muerte, en ese proyecto, en ese proceso. El autor de la carta a los hebreos nos habla del disgusto de Dios y el disgusto generado por el pecado en quienes se supone que debían obedecerlo por causa del pacto. Así de que si hay desobediencia, cuando existe un compromiso de obedecer, pues eso tiene que ver con pecado. Justo. Entonces, lo único que tienes que hacer para no entrar en tanta confusión y tu autoengaño, solo tienes que recordar la definición simple de pecado. ¿Qué es el pecado? Estamos hablando de las escrituras. No estamos hablando de ideas aparte, generadas por filosofías humanas.
Son las escrituras nuestra evidencia, de la evidencia en la que se soporta nuestra fe y que es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios, la ley de Moisés. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Cuando tú infringes la ley. Es decir, cuando no obedeces la ley. Tú vas en tu auto, te estacionas en un lugar prohibido, está marcado. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás infringiendo la ley. ¿Cuál es la consecuencia? Viene el de tránsito y te da tu infracción y vas a tener que pagar por tu pecado, por tu infracción. Así de simple. Cada vez que tú transgredes la ley de Dios, estás cometiendo pecado. Estás desobedeciendo. Ahora, y tú y yo que estamos en pacto, ¿no cometemos pecado? Pues claro que sí, pero hay una gran diferencia. Porque nosotros pudiera ser que cometemos pecado, pero no lo estamos haciendo muy a propósito, con el ánimo de desobedecer. Quizás en tu actitud, en el momento en que lo hiciste, no te das cuenta, pero después de unos minutos o alguien te lo comenta, te das cuenta y lo reconoces y entiendes que pecaste y te arrepientes. Y sabes que hiciste mal y te duele y quizás te enojas contigo mismo porque pues volviste a caer en el error y sabes que estuvo mal y te tienes que disculpar, etcétera, no sé. Pero hay quienes hacen esto y no les importa porque están conscientes de que su transgresión para ellos es lo correcto. Y esa es la gran diferencia entre unos y otros. La condición de justos que Dios te da no te hace una persona que no comete pecado. La condición de justo te da una condición de una persona que cuando comete pecado se arrepiente delante de Dios, pide perdón y busca resarcir el daño. Porque eso es justicia. Por eso eres justo. No porque no cometas pecado. Entonces, no, a la vista de un incrédulo, pues todos dicen, no, pues ahí está, no que muy creyente, te van a juzgar. Sí, pero lo que ellos no entienden es que hay una gran diferencia entre unos y otros. ¿Por qué? Porque ese ánimo de no pecar, poco a poco va puliendo tu vida, vas mejorando, te vas quitando actitudes, hábitos que no le agradan a Dios, que tú sabes que no le agradan a Dios y sobre todo te dañan a ti mismo. Y entonces, poco a poco, tu vida va sufriendo, se va transformando, va sufriendo cambios. No es magia, no es magia. Y no es fácil. Porque morir a tu propia carne es muy duro. Duele. Y muchas veces la gente no quiere hacerlo. Decide mejor no hacerlo. La referencia que vemos aquí, como dice el verso 17, no, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, aquellos con los que se disgustó el Señor. Aquellos que pecaron. Y esta referencia de los que cayeron en el desierto por causa de la desobediencia es algo muy tremendo y muy significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque habla de muerte. Muerte causada por la desobediencia.
Y si ya entendimos que las palabras del autor de la carta a los hebreos fueron dirigidas a los judíos de su época y a todo creyente de hoy en día, para ti y para mí, esto significa que esta advertencia para nosotros es de vital importancia. ¿Por qué? Porque el desierto representa este mundo, el mundo en que vivimos hoy en día, y su condición de pecado, mientras que la tierra prometida tiene que ver con el reposo, es decir, la vida eterna. Tu desobediencia puede hacer que, como aquellos hebreos cuyos cuerpos cayeron en el desierto, puede ser que tu incredulidad y tu desobediencia generen que no puedas llegar a la vida eterna, no puedas tener la vida eterna, sino que quedes en este proceso, en este mundo. ¿Por qué? Bueno, quizás fue tu decisión. Como muchas personas dicen, bueno, no me interesa. Son conscientes, ya lo saben y dicen, bueno, lo que pueda vivir en este mundo es lo que voy a tener y no me importa más. Es impresionante, pero hay gente que ha tomado esa decisión. Y yo estoy seguro de que es muy probable que realmente ni siquiera son conscientes de lo que están diciendo, de lo que están decidiendo, porque será tremendo, terrible. Pero ante un corazón endurecido, pues bueno, poco se puede hacer. Dios lo puede hacer todo, pero lo cierto es que Dios no obliga a nadie a que le ame. Para esto hay que amar a Dios. Verso 18. Dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Dios hizo una promesa y si aquellos hebreos no entraron en su reposo, significa que nosotros podríamos no entrar en su reposo. Aquí es donde muchas personas se confunden porque podrían dar por sentado que su obediencia les hará salvos. Y eso no es así. Tu obediencia no te da la salvación. La obediencia y la desobediencia son dos conductas opuestas que identifican a unos y a otros. Entonces, si la obediencia no nos da la salvación, ¿por qué es importante obedecer? Bueno, porque cada vez que decidimos desobedecer una y otra vez, podríamos simplemente estar dando evidencias, podríamos estar dando manifestaciones de que en realidad no somos su pueblo. Nosotros mismos estamos dando esa respuesta, nosotros mismos estamos dando evidencia de que no somos de Él. Estamos dando pruebas de que nosotros no somos el pueblo de Dios y de que no hemos creído en Dios. Si es así, ¿cómo es que vas a entrar en su reposo? ¿Cómo para qué? Sería, si tú te das cuenta, tiene lógica, tiene sentido. Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fíjate bien qué importante. Subraya la palabra incredulidad. Y en el verso 18 subraya la palabra desobedecieron, la palabra desobediencia. Si tú pones atención en estos dos versículos, el verso 18 y 19, se usan estas dos palabras que podrían ser similares, pero en realidad son distintas. Una la vemos al final del verso 18, que es la desobediencia, y la otra
en el verso 19, que es incredulidad o falta de fe. La razón por la que hay desobediencia en la vida de una persona es debido a la falta de fe. La falta de fe, que es la actitud que adoptamos cuando Dios nos ha hablado, ya sea a través de las circunstancias o incluso a través de otras personas. Cosas que tienen el propósito de provocar nuestra conciencia. En tu vida siempre ha habido circunstancias, acontecimientos, palabras de algunas actitudes de personas que le hablan a tu conciencia, provocan tu conciencia. De esa manera es como Dios nos habla hoy en día. Así es de que, como Dios nos habla a nuestro corazón y lo oímos, cada vez que ocurre esto, a través de tu conciencia, pero ¿qué ocurre? Y si lo rechazamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy Dios sigue hablando y nos habla a través de nuestros espíritus. Pero si decidimos no escuchar, esa es la rebelión de la que nos ha estado hablando el autor de la carta a los Hebreos. Porque esa negativa a obedecer a Dios, cuando nos habla de muchas formas, hace que caigamos en desobediencia. ¿Te das cuenta la importancia y la relevancia que tiene para tu vida tu discernimiento espiritual? Que te esfuerces por vivir en el espíritu. No que espiritualices todo, no te confundas, porque hay personas que caen en ese extremo, ese error. No. Tener discernimiento real en el espíritu acerca de las circunstancias que te están rodeando, porque esa es la manera en cómo Dios te va a hablar. Y una vez que te ha hablado a través de todas esas circunstancias, entonces tienes la oportunidad de obedecer o de rechazar lo que Dios te está queriendo decir. Si manifestamos fe, si somos humildes, hemos aprendido a discernir en el Espíritu cuando Dios nos habla y aceptamos lo que es bueno, eso se va a manifestar a través de nuestra obediencia. ¿Está hablando Dios a través de determinadas circunstancias? Obedece. Obedece. Mucha atención con esto, porque no estamos hablando de sensacionalismo, de sentimientos, yo siento esto, yo siento aquello. Tienes que aprender a diferenciar las cosas. Tienes que aprender a discernir en el espíritu. Ora a Dios para que te dé este don, porque no es una capacidad humana. Esto nos lo da Dios. Y es una bendición hermosa. Hoy en día, esa falta de fe, que es desobediencia, se ha manifestado a través de muchas expresiones, argumentos, como cuando te dicen que eso es legalismo, ¿no? Hablando de la ley de Dios. Sin embargo, la obediencia no es obedecer sin discernir, sino obedecer con el discernimiento que nos da el Espíritu de Dios, lo cual es un don que solo es posible recibir cuando Dios, que conoce los corazones, se manifiesta en misericordia en quienes no solo quieren obedecer por conveniencia, sino que Dios les ha dado el don de la obediencia a quienes obedecen porque en verdad le aman.
si tú amas en verdad a Dios y no solamente quieres creer en Él porque te conviene, porque estás esperando ver sus manos, a ver qué te da, eso no es amarle. Eso lo hacían los pueblos antiguos para adorar a sus dioses. Había una conveniencia material. Si es que habiendo sido salvados, si has sido salvado y por cuanto has recibido el Espíritu de Dios, la fe con la que vives, la fe con la que vivimos, va a obrar a fin de producir obediencia. Pero si en lugar de la obediencia, en lugar de obedecer, pues siempre estás en desacuerdo con Dios. Estás hablando de cosas con las que ya no estás de acuerdo con Dios. Porque, digo, y a pesar de que has conocido su voluntad y decides que esto o aquello no te gusta, entonces eso es una evidencia, de que a ti te debe dar una idea muy clara de que quizás no le perteneces a Él. Si todo el tiempo estás contradiciendo la voluntad de Dios, nadie te lo debe decir, pero quizás sea necesario que tú entiendas por ti mismo, por tus propios argumentos, que quizás no le perteneces a Dios. Porque tú no puedes decir esto sí, esto no. La voluntad de Dios ahí está. La pregunta que debes hacerte es la siguiente. ¿Tienes un compromiso con Dios sabiendo que Él te quiere llevar a su reino? Porque Dios quiere que todos se salven. Pero tú tienes un compromiso. ¿Te has hecho la idea de ese compromiso? ¿Estás consciente de ese compromiso que tienes para con Dios? Porque ese es el pacto. Porque debes saber que Dios quiere llevarte a su reino. Eso es un hecho. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere llevarte a su reino y quiere que desde hoy comiences a vivir tu vida como un testimonio vivo de que su presencia está en tu vida. Él quiere que tú des testimonio al mundo de que la presencia de Dios está en tu vida. Si eso es lo que en verdad anhelas en tu corazón, entonces ríndete a Dios. Ya no argumentes en su contra. Ríndete a Dios en adoración pura a través de tu obediencia. Y cuando te des cuenta de lo que ha implicado la bendición de tu obediencia en amor a Dios y a Yeshua, tu Redentor, entonces te sentirás una persona plena, con mucha paz, sabiendo que tu obediencia te va a llevar al reposo que siempre has anhelado de todo tu corazón. Amén.